y equivocadamente en los hermanos, cuando pasamos por una enfermedad o algún familiar tiene alguna enfermedad, que desgraciadamente, pues todos podemos decir esto, ¿verdad? Porque es raro que no tengamos a un ser querido que pase por una dificultad de salud, una enfermedad más o menos grave o una lucha que realmente lo lleva a decir que no está completamente sano, ¿no? Y podemos escuchar que te dicen, oye, pues es que Dios me mandó esta enfermedad, ¿no? O Dios me envió esta prueba que pasar. Y ya hemos visto en estos días atrás que la palabra del Señor nos enseña que todo lo contrario. No podemos decir estas frases con esta ligereza, porque podemos llevar al error, ¿no? Y a entender las cosas de una diferente manera que Dios quiere que lo hagamos, ¿no? La Biblia enseña que Dios es fuente de todo lo bueno. Por eso no podemos decir que Dios me mandó o el Señor me envió esta prueba. Eso estamos diciendo una cosa muy grave cuando decimos estas cosas. O cuando podemos escuchar a las personas que nos dicen eso, tenemos que saber escuchar y decir, oye, que Dios te mandó a una enfermedad o que te envió a que pasara esa, Dios mismo te envía esa prueba. Estamos acusándolo de una cosa muy grave. El mal, la enfermedad y todo lo que se trata de sufrimiento no pueden provenir de Él. Ya lo escuchamos aquí hace unas cuantas de semanas. Sabemos que Dios es bueno siempre, en todo momento. Y escuchándome podéis decir, bueno, sí, eso ya lo sé, ya lo hemos dado, ya lo hemos escuchado. Pero ¿por qué quiero compartir esto con vosotros? Porque muchas veces lo sabemos, o por lo menos yo quiero personalizarlo en mí. Pero muchas veces hablamos estos temas y cuando nos enfrentamos a una situación así por parte de un hermano, o a lo mejor no tanto como un hermano, sino un familiar que no conoce al Señor o que lo conoce de oída, y nos dicen, oye, pues mira, estoy pasando esta enfermedad, ¿no? Y sí, tú sabes que el Señor nos la ha enviado esto, que el Señor lo permite, ya sabemos que Dios es bueno, pero nos comportamos, tenemos la respuesta adecuada o la que Dios espera para ese momento de confrontamiento. Eso es lo que yo me preguntaba en estos días, ¿verdad? Entonces, la palabra ya lo sabemos y vamos a repasarlo para afianzarnos de lo que estamos hablando, ¿verdad? La palabra nos dice en todo momento y en muchísimas ocasiones que todo lo bueno viene de Dios. En Santiago, en el capítulo 1 del 16-17, son pasajes que seguramente lo hemos escuchado todos, dice, no se dejen engañar, mis queridos hermanos, que ahora haré un inciso en eso de no se dejen engañar, porque me pareció muy curioso. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como la sombra. Este versículo es muy curioso porque lo que nos está diciendo, y no nos deja hueco a que pensemos otra cosa, es que Dios es bueno en todo. Todo lo hace perfecto. Sin embargo, lo primero que hace es advertirnos. Cuando dice esto Santiago, dice no se dejen engañar y se dirige al público que entonces le escuchaba, había un engaño detrás. Se estaban haciendo las cosas de diferente manera. Exactamente lo mismo que pasa hoy día, porque las luchas son las mismas, el enemigo siempre intenta confundir, engañar de la misma manera. Y cuando decían no se dejen engañar es porque en este tiempo la gente pensaba que las enfermedades las mandaba Dios. Y estamos hablando del mismo Dios que nosotros creemos. Pero sin embargo mucha gente decía, oye, la lepra la ha mandado porque algo habrá hecho, ¿no? O está pasando esta prueba con la familia porque evidentemente no está haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es lo que realmente se refería aquí Santiago. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Todo lo bueno, todo don perfecto descienden de lo alto. No deja
la mayoría de las cosas, no deja hueco. Es todo, absolutamente todo lo bueno desciende de Dios. Porque el Padre creó las lumbreras celestiales, o sea, Él creó el mismo orden que nos mantiene con vida en este mundo y que además no cambia, ya sabemos que es inmutable. Las costumbres, las religiones nos han hecho marcar desde años, muchos años antes de que nosotros tengamos conocimiento, siempre ha intentado culpar a Dios de todo, de lo bueno y de lo malo. Y nosotros, queramos o no, arrastramos esa tendencia. La arrastramos porque cuántas veces, yo no sé si habéis escuchado unas declaraciones que tenía Manu Sánchez hace poco en un canal Cofrade, ¿no? Que él siempre va con su medalla y va con sus cosas, ¿no? Y él se piensa, bueno, pues qué bien, qué creyente, ¿no? Porque lleva su religión, sus pasos. Y luego le preguntó el chaval que si creía en Dios y dijo, no, yo no creo en Jesús, ni en Dios, ni en los trucos de magia que hizo. Claro, lo dejó fuera de juego, imagínate, en medio del programa Cofrade. Y le decía, pero bueno, sí, yo llevo mi medalla, mis cosas. Y verdad que a mí me parece una persona bastante culta, inteligente, ¿no? En ese sentido, y me extrañó y me chocó cuando dijo, no, yo creo que Dios y hacía unas comparaciones con la Virgen, que la Virgen sufrió 2 días, que la que sufre es la que está en el hospital, y entonces acababa echándole la culpa a lo malo, de lo malo al Señor. Y por eso se ve que él estaba resentido porque no entendía que el Señor pudiera mandar, enviar ese sufrimiento al ser humano. Claro, yo como cristiano viéndolo me decepcioné en el sentido de que, bueno, que me creía que una persona con cierta cultura, bien situada culturalmente, pudiera tomárselo desde una perspectiva más lógica, ¿verdad? Conocer un poco más al Señor. Está claro que eso es el desconocimiento del carácter del Señor. Y a todo esto es lo que se refería aquí Santiago. No podemos confundir el carácter de Dios. Dios es bueno y las personas buenas no hacen cosas malas. Es así de sencillo. Él no envía maldad, no envía enfermedad, no envía destrucción. Y sabemos que todo lo que nos trae es bueno, como todo lo que acabamos de cantar y de anunciar. La salvación, la paz, nuestra provisión diaria, proviene de este Padre inmutable. Y lo malo, y la enfermedad, claro que no vienen de Dios. Fijaros lo que dice Juan en el capítulo 10 y en el versículo 10. El ladrón no viene más que a robar. Aquí ya sabemos a qué ladrón se refiere, ¿verdad? Matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fijaros que aquí mismo, en cada versículo donde se nombra a lo que ha venido Dios y lo bueno que es el Señor, siempre te advierte de la parte contraria. Yo vengo a darte vida eterna, vengo a darte vida en abundancia. El ladrón es el que viene a robar y a matar. No confundir los términos. Hay 2 partes bien diferenciadas. Hace una separación clara de que ese Satanás es el que trae la destrucción y que él es el que trae la vida abundante. Cuando vemos dolor y cuando vemos destrucción tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. No podemos decir ¿qué has hecho Dios? Porque es nuestro primer salto, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué has mandado Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Porque como Él tiene poder sobre todo, pensamos que Él puede hacerlo todo. Él no hace la maldad. Fijaros en Hechos 10:38 lo que dice la palabra. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios para que el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo? Otra vez tenemos esas 2 partes. Porque Dios estaba con él. El que hacía, él salvaba, él sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Nos lo advierte otra vez,
Si hay gente oprimida con mal, no tiene nada que ver con él. Él viene a hacer todo lo contrario, a salvarlo de esa lucha, de esa prueba. Y vosotros podéis preguntar, bueno, vale, todo esto ya lo sabemos, estamos hartos de escucharlo, ¿y por qué Juan José hoy viene y nos lo vuelve a recordar? Pues fijaros, por las cosas que os comentaba al principio. Como sabéis, yo me perdí una parte de la falange del dedo y ahora ya el día 10 de octubre, hace un año de hecho, y ya me ha empezado con la rehabilitación, un año después, rapidito. Claro, ahora es imposible que me pongan este dedo derecho. Estamos dándole ahí una cañita, pero bueno, ahí estamos, ¿no? En la lucha. Y conocí a mi fisioterapeuta, que se llama Elena, y bueno, estábamos hablando hace un par de semanas que hemos empezado. Y bueno, como yo lo intento, esa semana había predicado también Francisco y animado por su predicación que nos hinchaba a... Cada vez que tengamos ocasión vamos a hablar de Cristo. Y bueno, allí hay un ambiente muy, digamos, muy casero, ¿no? Entre las tres masajistas, todo el mundo, y hablaban de todo, y hablaban de televisión, y hablaban de esto, y hablaban de religión. Entonces empezaron a hablar de, ¿habéis escuchado a Mano Sánchez, lo que habéis tal y cual? Y el primer día no tuve ocasión, pero el segundo día digo, bueno, Señor, ponme ocasión para poder dar testimonio, ¿no? Y como estaban hablando de televisión, pues le digo, oye, ¿y la serie Chosen? Y de momento, pues yo la estoy viendo. Pues mira, ahí entramos a hablar del Señor. Mira por dónde, ahí abrió el Señor la puerta. Y resulta de que esta mujer, pues bueno, sus padres eran súper católicos, digo eran porque el padre murió hace poco, su madre sigue siendo muy católica, ella se ha criado en el ambiente católico, y bueno, ya hablando del Señor, yo en cuanto tuve ocasión, pues le dije mi fe cuál era, ¿no? y lo que era para mí el Señor, porque así la conversación llegó a ese punto, y ella también pues me dijo, oye, pues mira, qué bien, ¿no? Que en creer en Dios, como la gente no cree en Dios, digo, bueno, pues aquí tenemos trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues esta mujer me contaba que su padre se ve que era una buenísima persona. Se llevaba muy bien con ella, tenía una afinidad. Esta es una mujer, no sé, de mediana edad, de 40 años por ahí, ¿no? Pero aún así tenía una afinidad y un lazo muy estrecho. También iban a ver las motos, como yo podía hacer con mi hija, todos los años Jerez. Bueno, ahí teníamos una afinidad que nos entendíamos y resulta de que este hombre, bueno, pues le vino una enfermedad y fue de una de las venas del corazón. Tuvieron una negligencia, de la negligencia lo dejaron paralítico, salió de esa parálisis en 3 años. Total, es una historia bastante dramática, ¿verdad? Que ese hombre sufrió muchísimo y ella, siendo enfermera y teniéndolo 24/7 al lado, que no se separó de él, lo vivió de muy cerca, y esto estamos hablando de febrero. Así que imaginaros, todavía está realmente pasándolo mal. Está realmente pasándolo mal. Y mira que hace meses. Y después de esto, la vena esta se la trataron, le salió en la vejiga un tumor, se lo quitaron, salió también y cuando mejor estaba, resulta de que, bueno, yo me voy a permitir el lujo de contar esto porque sé, con lo poco que la conozco, que sé que a ella no le importa, ¿vale? Eso es lo primero que quiero aclarar. Resulta de que, bueno, otra vena le falló en el pulmón y estando ella presente, se le murió el padre, ella lo mantuvo con vida, pero bueno, murió. Y todo esto en conversaciones que, bueno, realmente te llegan, ¿no? Y dices tú, vaya hombre. Y ella, bueno, es una mujer que se considera cristiana, católica, pero cristiana. Ella sale de Nazareno, ahí en el Gran Poder de aquí, se viste de Nazareno. Este año no, porque dice que está enfadada con Dios. Y yo le decía, es normal que esté enfadada. ¿Por qué le voy a decir que no? Porque voy a entrar en disputa en decirle, no, tú con Dios no te puedes enfadar. Claro que te puedes enfadar. No lo entiendes, sé que ha sufrido mucho mi padre y no entiendo por qué Dios ha hecho que pase esto. Claro, me decía. Y por eso os quería compartir con estas cosas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Este hombre es un hombre agradecido. Dice que se levantaba todas las mañanas y daba gracias a Dios por lo que tenía. Era un hombre súper querido. Cuando él falleció en febrero de este año, tenía 69 años. Era un hombre que dio testimonio a donde iba. El tiempo que estuvo en el hospital dio testimonio de su fe y decían que era un hombre que a donde iba había luz. Entonces, cuando ella me pregunta, bueno, ¿y tú qué entiendes? Que ahí ya me eché a temblar, ¿verdad? ¿Dónde está ahora mi padre? ¿Y ahora qué?
Ahora, ¿qué le contestamos? Ahora, ¿qué le decimos? Él es salvo porque ella tenía un montón de dudas. Siendo cristiana, practicando la fe católica, pero tenías un montón de dudas. Pues mira, yo lo único que se me pudo ocurrir es decirle, oye, ¿tu padre reconoció a Jesús como Salvador? Sí, sí, por supuesto. Mi padre reconoció a Jesús. Y él tenía una vida que quería agradar al Señor. Sí, sí, mi padre me contaba cosas que yo digo, ¡ja! Muchísimos quisiéramos hacer lo que ese hombre hacía. Oye, la realidad es esa. Olvidando las doctrinas, olvidando de si estaba en la católica, la testigo de Jehová, a mí no me importa eso, pero a mí me contaba su vida y tú dices, ese hombre es un buen cristiano, yo, por lo que me podía contar. Y yo le dije, bueno, pues si es así, tu padre tiene que estar con el Señor. Porque os voy a decir una cosa, mi seguridad de que yo voy a ir al cielo, y a lo mejor puede chocar un poco, no es que yo sea evangelista, porque todavía no he visto yo que diga en la Biblia que por ser evangelista vas a ir al cielo. En la Biblia pone que si tú reconoces al Señor como tu vida y actúas en consecuencia y lo sigues y crees fielmente en su palabra, entonces sí. Eso es lo que dice. Pues bueno, yo me permití el lujo de decirle a ella, mira, esto es lo que dice la palabra. Y ahí me tuve que agarrar a la palabra y ahí donde te das cuenta de que el Señor te quiere preparado en la palabra. Necesitamos estar preparados para cuando tenemos un encuentro de este tipo. Y que lo vamos a tener cuando menos lo pensemos. Y me decía, qué vida más injusta, ¿verdad? Digo, pues sí, la vida es injusta, es verdad. ¿Quién puede decir que esta vida es justa? La vida que vivimos aquí, yo no creo que sea, yo no me veo que sea justo que tengamos que levantarnos tan temprano, trabajar y venirnos cansados y después muchas veces que no tiene uno ni que te llega a fin de mes. Claro que no, esta vida, y luego te entra una enfermedad y luego viene un mal y una prueba. No podemos vender que esta vida es justa, porque no lo es. Otra vez volvemos a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? Que esta vida es injusta, está llena de montones de pruebas que vamos a tener que pasar. Y me dice que es injusto que mi padre haya muerto sufriendo tanto, ¿verdad? Y yo le dije, mira, este es el precio del pecado. Y así es como yo quería titular este mensaje hoy, ¿no? Este es el precio del pecado. El pecado no lo queremos ninguno, pero lo tenemos todos. Y el precio del pecado es este, la vida injusta, y podemos llegar al final de esta vida con la injusticia más grande del mundo, porque el pecado lo engloba todo. Y la intentaba aliviar de alguna manera, ya a través de otro día, y mientras que ella me cogía el dedo, me lo doblaba hasta la extremidad, yo decía, Dios mío de mi vida, y la tengo que amar, ¿sabe? También. Y me ponía el dedo derecho y me lo volvía a doblar, y yo le decía, pues sí, Elena, esta es la vida que nos ha tocado. El lote del pecado viene completo, para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué? Y ella entendía, poco más o menos, sí, ya sé, el libre albedrío. Digo, sí, es así. Desde Adán y desde Eva, y nos tenemos que ir a los comienzos. Es que nos tenemos que ir a los comienzos y tenemos que creerlo fielmente. Y ella decía, sí, pero... Claro, entendía de una manera, pero yo la veía a ella y me veía a mí y veía a muchas veces a cualquiera de vosotros, ¿no? Muchas veces cuando nos tocan estos pasos nos entran las dudas, nos entra ese no querer saber o no querer entender, esconderte en tu dolor muchas veces, ¿verdad? Y en ese libre albedrío jugamos a lo bueno y lo malo. Hombre, sí, claro, pero Dios es bueno, pero nosotros estamos en pecado. ¿Y qué significa estar en pecado? Me decía. ¿Que somos malos? Digo, eso dice la palabra. Que no hay tan solo uno bueno. Nosotros nos gusta el pecado. No, porque mi padre era... Sí, tu padre puede ser muy bueno. Yo no digo que no, pero todos tenemos dudas con el pecado. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es lo más correcto que no? Muchas veces cuando nos molesta, filtramos ese pecado. Bueno, sí, y si nos vamos a la doctrina igual. Los que comen pan sin levadura, los que no quieren comer carne, los que los
los animales sin pezuña o con pezuña, porque la palabra dice, pero ya adaptamos ese pecado y todo lo que dice el Señor para que nosotros podamos llevar una vida cómoda y tampoco sin muchas restricciones, ¿verdad? Y eso es así. Y no tenemos una certeza de lo que es bueno y de lo que es malo muchas veces. Y otras veces no lo queremos escuchar. Pero el lote va completo. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y aquí estamos para verlo, para comprobarlo, para poderlo discernir cada día mejor y presentarlo delante del Señor y decir, yo no sé hacer el bien. Yo es que no lo sé, por eso estoy a tus pies para que tú me guíes. Dice Mateo 5:45. Por eso Dios es justo y esto es una maravilla. Dice Mateo 5:45. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malo y bueno y que llueva sobre justo e injusto. ¿Qué nos quiere decir Dios aquí? Pues que aquí no se salva nadie. Ni el que cree, ni el que no cree. Ni el que se cree que cree mejor, ni el que cree que cree peor. Ni el que ni tan siquiera rechaza al Señor. O lo acepta en su vida. El mal y el pecado, el bien y el mal, está para todos. Sale el sol para todo el mundo. Cae la lluvia para justo e injusto. Para todo el mundo. Y aquí no nos salvamos nadie. Yo le intentaba decir, bueno, es que si todos tuviéramos que ganar ese favor, si tu padre hubiese sido una persona no tan buena, quizás más indiferente, hubiera estado despegada de ti, ¿la muerte quizás te hubiera dolido menos? ¿Hubiera sido más justa para él? No. ¿La manera de morir, de sufrir, hubiera sido más justa? ¿O tú hubieras dicho, Elena, bueno, no era tan bueno, pues por eso? No. Es que no se trata de eso. Dios es justo y no podemos desprender dudas a la hora de afrontarlos con las personas, tanto con los creyentes como los no creyentes. La diferencia está en la esperanza que los creyentes podemos tener en su promesa. Esa es la diferencia. Otra diferencia no la hay. Va a haber sufrimiento, va a haber muertes dramáticas, va a haber incomprensión, va a haber preguntas, va a haber dudas, pero la esperanza que tenemos en Dios, eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La diferencia no es que el justo evite esa lluvia, sino que el justo sabe que Dios está obrando a través de esa lluvia y que está obrando además para bien. Esa es la diferencia que tenemos y debemos y tenemos esa responsabilidad de tener. Mientras que el injusto carece de esta esperanza y de este propósito que nosotros sí podemos disfrutar. Y además, fijaros, tratando todo este tema, pensaba, es que no sabemos lo que es bueno y malo. Es que nosotros no podemos permitirnos tampoco decir que es bueno y que es malo. Yo pensaba en mi trabajo y hablando en esta metáfora de lluvia y de sol, el sol, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que el sol es una bendición? Ponerse a recoger los hierros conmigo a las 3 de la tarde en agosto, a ver la bendición cómo es. Me achicharro. ¿Y la lluvia es una bendición? Sí, porque los campos, pues cuando llueve yo no puedo trabajar tampoco. Entonces, todo es muy abstracto. La bendición, lo malo, lo bueno para uno es lo malo para otro también muchas veces, ¿verdad? Entonces no podemos generalizar. Eso es una tendencia muy humana, ¿verdad? No, esto es aquí, esto es aquí. Nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando estemos con el Señor y nos van a descubrir muchas de las cosas. Entonces ella me vuelve a preguntar, bueno, ¿y por qué permite el Señor esta enfermedad? Si no lo ha causado, ¿es por qué la permite? ¿Y ahora tú qué dices? Estás defendiendo a un Dios bueno y ahora te dice, bueno, ¿y por qué permite el Señor que tenga ese sufrimiento? Yo lo sé, y le podía haber respondido, y en esta estamos ahora, en este momento, ¿verdad? Y vamos a ver por qué puede permitir el Señor estas cosas, ¿no?
yo sé que es consecuencia del pecado en este mundo. Como dice Romanos 5:12, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte, el sufrimiento, el dolor, las pruebas, pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Yo sé que la raíz del sufrimiento no es Dios, sino el pecado que contaminó toda esta creación. Pero claro, hay que buscar el momento, ¿verdad? Hay que tener cuidado con estas cosas porque yo no sé hasta qué límite su corazón está entregado a un Jesús que le pueda revelar estas cosas y aceptarlas, ¿verdad? También sabemos que las pruebas muchas veces es para fortalecer nuestra fe. Dice Romanos 5, el versículo 3 y 4. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza también. O sea, ¿Dios manda el sufrimiento? No, Dios lo permite. Pero lo usa para producir esa madurez, esa paciencia, esa esperanza en nosotros. Pero claro, ¿cómo le explico yo esto a ella, no? Muchas veces, ¿no? Tenemos que saber. Y podemos dudar en el momento. Bueno, ¿cómo le explicamos a una mujer que está completamente, una persona dolorida, dolida, enfadada, y decir, no, pero tú tranquila que vas a crecer la fe? No es el momento, ¿verdad? Entonces, estas cosas tenemos que estar preparados de saber quién somos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos que somos y que tenemos con Jesús para enfrentar estas ocasiones de la vida, ¿verdad? Por eso digo que podemos tener dudas con personas que no conocemos, pero sí que estamos llamados que nosotros no podemos tener dudas y nos las tenemos que aplicar. Ese es el asunto. Porque muchas veces escucho conversaciones y escucho podcasts también en las redes y demás, y todavía estas dudas salen entre creyentes que están consagrados, que llevan incluso iglesia. Digo, no puede ser. Esto no es lo que Dios nos dice. También sabemos que estas pruebas muchas veces nos pasan para que podamos depender de Él, ¿verdad? Esto lo sabemos. Dice el 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de gloriarme en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esta es una de las cosas que, bueno, yo creo que todos hemos pasado, ¿verdad? Porque ¿quién no ha pasado por una prueba? Y luego, ¿qué nos ha permitido con el tiempo? Que hemos dependido un poco más de Él. Y claro, tú tampoco puedes venderle esto a una persona y decir, tú tranquila, que verás cómo ahora te pegas y vas a depender más del Señor. Y va a decir, hombre, ¿y de esta manera quiere que me pegue al Señor habiendo sufrido a una persona? Es que eso es injusto. Eso no se le puede decir. Porque te puede decir, es que yo lo he pasado fatal y yo no veo un camino correcto para que nos peguemos a Dios. La debilidad en la que nos habla este versículo es una debilidad basada en la aceptación. Una aceptación que nos está pidiendo Dios desde que lo conocimos. Que Él tiene el control absolutamente de todo. Yo creo que una de las bases, escuchando a esta persona y viéndola su enfado con las cosas, es porque no dejamos que el Señor controle todas las cosas. No lo admitimos. Es que no lo dejamos, no, que no lo admitimos. Entonces estamos creyendo en un Dios que no es el Dios que nos dice la palabra. Dios dice que tiene el control de todas las cosas, hasta del sufrimiento de que tú estás pasando. Y muchas veces no lo admitimos, porque si nos enfadamos con Él estamos diciendo, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estoy haciendo? Déjame que lleve yo por el control. Que tengo que hacer las cosas, muchas veces pueden ser crueles y parecer muy crueles, y serlas también, injustas también, pero Él sigue siendo el que lleva el control.
en comprender de su parte no viene ningún mal. Tenemos que ver a un Dios bueno, un Dios creador del orden y de la vida. Él no nos creó para vernos sufrir. Y también tenemos que creer que solo Él puede darnos una salida en esa prueba. Y aquí, cuando pensamos en esto, una salida a nuestro sufrimiento, aquí es donde nos toca menguar. Y ahí es donde muchas veces veo que el Señor nos quiere llevar con estas pruebas. Yo veía a esta persona y estoy orando por ella para que, bueno, Dios le toque su corazón y deje de sufrir. No me es grato ver sufrir a nadie, la verdad. Y veo que está sufriendo y que veo que si tuviera al Señor en su vida, ella podría comprender y llevar estas cosas muchísimo mejor. Entonces, ahí es donde nos toca menguar, pero nuestro orgullo no nos deja. ¿Por qué? Porque somos nosotros y nosotros no hemos creado nada, no hemos hecho nada malo, mi padre no ha hecho nada malo y ya estamos con el yo y yo. Y tenemos que llegar al momento de decir, no soy yo, menguar, porque es entonces cuando coge el sitio que le pertenece. Yo controlo, yo hago que ocurran estas cosas, yo lo permito y ahora vamos a tener un tiempo entre tú y yo y te va a tratar en ese tiempo. Así vamos a experimentar el poder de Dios, en tener plena confianza en Él. Hay que confiar en Él por mucho que nos duela. ¿Y eso qué nos quita? ¿Que nos vamos a dejar de sufrir? Por supuesto que no. Pero sí vamos a dejar acortar ese tiempo. Vamos a dejarle el mando a Él. ¿Y cómo se puede tener plena confianza en una persona? Porque no se puede confiar hoy en nadie. ¿Cómo? Primero hay que conocerlo bien, ¿verdad? Tú no vas a confiar en alguien que no lo conozca. Hay que conocerlo bien. Y hay que comprobar también de que esa persona que tú conoces es bueno. Por eso tenemos que tener la certeza de que Dios es bueno. No solo basta con conocerlo como Él quiere que lo conozcamos, desde la bondad, desde el amor, desde la creación y desde lo que nos dice en su palabra, que todo lo bueno viene de Él y nada malo viene de su parte. Tenemos que reconocer que está el enemigo trabajando ahí por detrás y que esto es una lucha, como dice la palabra, que tenemos con espirituales, ¿verdad? Y otra de las cosas que quizás no podamos decir a esta mujer, pues a lo mejor su relación no es tan estrecha con Dios y no le podemos decir esto, pero nosotros no tenemos excusa. Estamos aquí, estamos adorando a este Dios bueno, a este Dios todopoderoso, a este Dios que lo controla todo. Y tenemos que recordarlo en todos los momentos. Y lo tenemos que recordar, y es una obligación, por dos cuestiones. Una, para cuando nos vengan estas pruebas, quizás una enfermedad, quizás algo que no podemos evitar, tenemos que reflejar esa confianza. Dios quiere que refleje esa confianza no por nada, sino por nuestro bien. Él es el consolador de nuestras vidas. Y así vamos a servir primero de ejemplo. Ese ejemplo que luego nos va a servir para evangelizar, para decir, para cuando también, y ese es el segundo punto, nos llegue alguien y se nos acerque, como en este caso que os cuento, y podamos decirle y podamos guiarle a ese camino hacia esa confianza. Primero tenemos que estar nosotros como ejemplo, creérnoslo nosotros, aplicarlo en nuestras vidas y luego entonces podemos poder abrir la boca y decir, mira, este es el camino que dice el Señor. Es imposible si nosotros no lo aplicamos en nuestra vida y en una cosa tan delicada y tan dolorosa donde hay tanto dolor que podamos dar consejos sabios, a no ser que lo pongamos primero en nuestra vida. Así que resumiendo, y con esto termino, sabemos que todo lo bueno viene de Dios. Que la enfermedad y el mal no proceden de Él, sino de ese pecado que nos trajo el enemigo. Dios permite el sufrimiento con un propósito, con varios propósitos. Que nuestra fe crezca. No olvidemos que lo que quiere el Señor es que nuestra fe crezca. Nunca vamos a pasar sufrimiento en vano. Nunca. No deberíamos sufrir
por sufrir, nunca. Tenemos que sacarle jugo. La palabra está llena de ejemplos y ejemplos para que podamos fijarnos en ello. Sufrimos para que nuestro carácter también se vaya formando. Que aprendamos, sobre todo, a depender de la gracia de Dios. Esa es lo fundamental. Y también descubrimos con estas pruebas que tenemos una esperanza gloriosa. Que llegará un día en que todo ese dolor desaparecerá. No podemos olvidar la esperanza más grande que nos ha dado Dios cuando creemos en Él. Una vida eterna donde vamos a tener un encuentro con Él donde se va a acabar absolutamente todo el dolor. Esta es la esperanza que nos sostiene y que nos debería de sostener. Un día viviremos eternamente con el Señor. Son palabras grandes, ¿eh? Eternamente con el Señor y libres de todo sufrimiento. Mientras tanto, no nos queda otra que confiar en la bondad de Dios. Aunque hoy enfrentemos pruebas, aunque hoy estemos pasando malos momentos, aunque tengamos perspectivas de una enfermedad, tenemos esa gran esperanza de que ese día viviremos en presencia del Señor donde no habrá ni un ápice de dolor, ni un ápice de sufrimiento. Yo me quiero quedar con esa promesa hoy. Vamos a orar. Señor y Padre, te amamos, Señor. Te amamos porque tú tienes todo el control absolutamente de todo, Señor. Hoy, en estos días, Señor, en este pasaje de mi vida, Señor, donde tú me enfrentas a estas preguntas, a estas dudas, Señor, hoy quiero reafirmarte en mi corazón, Señor, reafirmarte en mi vida, Señor, dándote gracias por ser quien eres, Señor, por tener todo el poder y toda la potestad, Señor, en mi vida. Gracias porque tu promesa es la más grande del mundo, Señor. Gracias porque, Señor, como un Padre que da la vida, un Padre que nos ha formado, que nos ha creado, va a permitir y va a querer que tengamos sufrimiento, Señor. Gracias porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de todas las pruebas, Señor, te tenemos siempre a ti, Señor. Señor, yo no quiero, Señor, que pasar ninguna prueba. Yo no quiero pasar ningún dolor. Yo no quiero ver sufrir a nadie, Señor. Pero, Señor, sé que lo voy a tener, Señor. Así que prepárame, Señor, en el amor, en la comprensión, en ese escudo que tú nos das con tu comprensión sobre el amor, sobre la vida, sobre lo que tú eres, sobre la resurrección y sobre las promesas que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa bondad tan grande. No merecíamos nada, Señor, y tenemos todo. Amén y amén. Juan. Bueno, vamos a despedir a Juan. No sé si hasta luego, adiós, hasta que nos veamos. En fin, él se va a Puerto de la Cruz, a Tenerife, porque tiene una oportunidad de trabajo allí, importante, interesante para su vida profesional. Y bueno, el Señor la ha preparado así, él lo ve claro, que es el momento, y se marcha. Mañana, si no me equivoco. Son casi 4 años, ¿no, Juan? Casi 4 años. Casi 4 años que Juan está con nosotros. Que nos conocemos 6. 6. Entonces, bueno, las despedidas no son nunca fáciles, pero entendemos que te vas para bien. Así que eso nos alegra, aunque haya cierta tristeza, también nos alegra de que el Señor te haya provisto de esta posibilidad. Entendemos que Él tiene un propósito importante para tu vida allí, profesional, evidentemente, pero también en otro sentido y en el espiritual, como no puede ser de otra manera.
Así que es una despedida agridulce, ¿vale? Es agridulce porque, aunque nos duele separarnos, sabemos que va a un sitio donde él quiere ir, donde ahora mismo quiere estar y donde le va a venir bien profesionalmente estar. Y eso es lo que nos alegra, Juan. Así que tú sabes que aquí tienes tu familia, en todos los sentidos, y esperamos que el Señor te prospere de una manera extraordinaria. Esperamos saber de ti pronto y que las noticias sean cuanto mejor, mejor, como decía Rajoy. Así que bueno, vamos a orar por ti. Si tú quieres decir algo, ahora tú tienes la posibilidad, si te parece, ¿vale? Venga. Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de conocer a Juan. Esto no es una despedida para siempre, en el sentido que ya no nos podamos ver nunca más, ni mucho menos. Y queremos poner este tiempo que va a empezar mañana en tus manos. No hay mejores manos que las tuyas, evidentemente. Y recurrimos a ti, Dios, para que tú tengas misericordia. Tú has abierto esta puerta y nosotros queremos confiar de que evidentemente tú tienes planes buenos para Juan. Y esperamos, Señor, que tú los confirmes y que de aquí a poco tiempo las noticias que recibamos de él sean noticias extraordinarias en todos los sentidos. Proveerle también allí de una familia espiritual. Tú sabes que hace falta. Proveerle de una asamblea donde él pueda congregarse regularmente, Señor, y pueda seguir desarrollando sus dones como ha podido hacer aquí con nosotros, Señor. Bendícelo mucho, Señor. Y cambiar a un sitio nuevo nunca es fácil. Facilítale tú todas las cosas. Ábrele todas las puertas que necesita, Señor, y rodéale de la gente que tú sabes, Señor, que van a ser buenas para él y él para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, otra vez estamos aquí. Hace 4 años por lo menos, Señor, que tú traíste a Juan aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tú lo traíste a su familia. Nos consideramos su familia, lo queremos como a un hijo, Señor. Queremos que sea lo mejor para él, Señor, y ahora confiamos en que si tú has decidido que vaya a Canarias, Señor, tú lo vas a bendecir grandemente, Señor. No tenemos palabras para agradecerte el tiempo que ha pasado con nosotros y todo lo que nos ha dado, Señor. Solo te pedimos que tú lo bendigas grandemente, que tú lo guardes, que tú lo protejas, que tú le des el trabajo que él necesita, que tú lo cuides, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que tú estés siempre con él. Como decía, Señor, que tu presencia siempre vaya con él. Bendícelo y guárdalo, Señor, y muchas gracias por Juan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo soy una persona de pocas palabras y también un poco llorón, un poquito bastante, así que trataré de encontrar las palabras para transmitir lo que siento en este momento y hacerlo sin llorar. Así que doy gracias a Dios por esta iglesia, por esta casa, por cómo me han recibido, porque ha sido una casa, ha sido refugio. He aprendido un montón, más allá de estudios y de predicaciones. He aprendido sobre todo con el ejemplo y qué gustazo que sea de esa manera, de ver que es una iglesia que en medio de la imperfección humana busca la excelencia de Dios, y ese es mi pedir también, que esta siga siendo una iglesia que siga creciendo, no solo en números, sino también espiritualmente, en sabiduría, en conocimiento, y en esa búsqueda y ese anhelo de estar cerca de Dios, de gozarnos de su gloria, que ese es el propósito con el que estamos hechos. Y nada, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el ejemplo que han sido todo este tiempo, y porque desde el día uno me han hecho sentir como familia. Y bueno, estos cambios bruscos a veces arrugan el corazón y lo ponen chiquitito, sobre todo por eso, porque dejas cosas valiosas. Y sin duda alguna, una de las cosas más valiosas que yo dejo en Sevilla es esta iglesia, esta familia. Muchas gracias por todo.
Bueno, otra noticia que tenemos que daros es que sabíais que habíamos anunciado que para el 18 de octubre pues íbamos a tener un concierto de Santiago Benavides. Desgraciadamente el señor ha tenido otros planes, digo desgraciadamente entre comillas, ¿vale? Porque el señor no es que, ya lo hemos dicho, ¿no?